Isaías 60, versículo número 1. Dice, levántate y resplandece. Repite conmigo, levántate y resplandece. Otra vez, con ganas, levántate y resplandece. Ahora, esta palabra tienes que tomarla para tu propia vida, ¿verdad? Es Dios quien te está diciendo, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora, en este pasaje, estas dos palabras son dos mandamientos. Yo quiero verlo de esa manera. Son dos mandamientos que Dios da a nuestra vida. Levántate y resplandece. El primero es algo que yo debo hacer, ¿verdad? Es algo que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Levantarte. Levantarte es una acción, ¿verdad? En la palabra de Dios, cada vez que vemos esta expresión, habla de hacer algo diferente. De dejar de estar conforme con lo que tienes, ¿verdad? De acostumbrarte a algo, a una circunstancia, a una situación en tu vida. De estar pasivo, de estar en pecado, de estar en derrota. O sea, situaciones en nuestra vida que a veces, sin darnos cuenta, vamos conformándonos. Vamos diciendo o pensando, bueno, pues así debe de ser, ¿no? Como que, pues, ya me tocó a mí y ni modo, ¿no? Esa expresión de decir, bueno, acostumbrarte a las cosas que estás viviendo, que estás pasando. Y por eso la palabra de Dios nos habla de hombres, y brevemente, ¿verdad? Recuerda hombres que se levantaron, hicieron cosas diferentes. Y a mí me impacta siempre esta palabra, y cuando hablo de ella pienso en el hijo pródigo, ¿no? Donde todo lo que tenía, y dice que cuando él se levantó, dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y entonces su condición cambió de estar en la peor condición, ¿verdad? Cambió cuando llegó a la casa de su padre, pero todo inició cuando él se levantó. Cuando se levantó. ¿Por qué? Porque levantarse es una acción que solamente tú vas a hacer, yo voy a hacer. Y hermano que nos estás mirando desde tu hogar, Dios quiere que nosotros nos levantemos. Levántate. Esa es la primera expresión que nosotros debemos de tomar hoy. Y segundo lugar dice, y resplandece. Ahora, esto es algo que tú no puedes hacer. O sea, no podemos resplandecer por nosotros mismos. Porque ¿quién de nosotros podemos dar luz o podemos ser luz, ¿verdad? Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y sí, nosotros podemos alumbrar solamente a través... yo me estoy oyendo medio raro, no sé si ustedes oyen bien. ¿Sí se oye bien? Ok, entonces está bien. Solamente a través de Jesucristo. O sea, nosotros podemos alumbrar porque Jesucristo está en nuestras vidas. Entonces, dos cosas que nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué lo tengo que hacer? La pregunta es, ¿por qué este mandamiento de parte de Dios a mi vida? Levántate y resplandece. En primer lugar es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Segundo lugar, lo que yo voy a hacer si tengo a Jesús en mi corazón. Porque yo voy a resplandecer solamente cuando Jesús esté en mi vida. Porque Él es la luz, ¿verdad? Yo reflejo la luz, ¿no? O sea, yo no tengo luz propia. Yo reflejo la luz. Yo tengo luz, yo soy luz, ¿verdad? Yo puedo decir que soy un candelero, yo voy a alumbrar, pero solamente porque Jesús está en mi vida. Si Jesús no está en mi vida, yo no puedo ser bueno por mis propias obras, ni puedo alumbrar. Ahora, el versículo 2 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esa es la razón por la cual nosotros nos tenemos que levantar. Porque vivimos en un mundo, y yo quiero hoy aplicarlo en este tiempo en el que estamos viviendo, donde la oscuridad, donde el pecado, donde todas las circunstancias, ¿verdad? Parece que todo está complicado, todo está negativo. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de caminar donde hay oscuridad, y no te hablo donde está poquita oscuridad, sino donde hay una densa oscuridad.
Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia en tu casa, cuando se va la luz de repente, incluso cuando estás en luz y se apaga, te lampareas, no sé cómo decirlo al revés, ¿verdad? No ves nada y no puedes caminar, o sea, no quieres caminar porque si caminas, ¿qué va a suceder? Te puedes estrellar, te vas a caer y tienes temor. Pero de verdad yo he tenido experiencias, ¿no? A lo mejor en lugares, en el campo, ¿no? Lugares donde hay una oscuridad densa, donde no hay nada de luz, o en tu cuarto, ¿verdad? Esos que cierran todo y está totalmente oscuro. A mí no me gusta estar así, no me gusta. Siempre quiero tener un poquito de luz, un poquito de estar mirando mi entorno. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, porque oscuridad, dice la palabra de Dios, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Hermano, ¿qué es lo que hoy quiero hablarte? Dios quiere que nosotros revolucionemos, repite conmigo esta palabra, revolucionemos nuestro entorno físico y nuestro entorno espiritual. Dios quiere que nosotros no nos conformemos en las cosas que estamos viviendo. Dios quiere que tú seas una persona que pueda tomar esta palabra y cada día, ¿verdad?, de levantarte y de poder resplandecer. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra, Jesús cuando vino a esta tierra, Él revolucionó su entorno. Él empezó a hacer movimientos. Aún dice la palabra que los demonios le decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos? O sea, aún los demonios estaban tranquilitos, ¿no? Los demonios que sabemos, y la palabra de Dios nos enseña que hay un mundo espiritual, ¿verdad? Vivimos en medio de un mundo espiritual y que es tan real o más real que el mundo natural, ¿verdad? Hay demonios, hay espíritus malignos y en los tiempos de Jesús, como en este tiempo, existían y existen. Pero en los tiempos de Jesús todo estaba tranquilito. Y qué triste cuando a veces también en nuestros tiempos todo está tranquilito. Cuando vivimos en un mundo espiritual donde tú y yo tendríamos que estar revolucionando, donde no nos debemos de conformar, donde no nos debemos acostumbrar, donde tú y yo somos llamados para hacer luz, para hacer bendición, para levantarnos y transformar las circunstancias en las que nos estamos encontrando. El Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo número 20. Y voy a esperar unos segunditos para leerlo. Lucas capítulo 11, versículo número 20 al 22. Jesús está diciendo estas palabras. Lucas capítulo 11, versículo 20 al 22. Jesús dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo, Jesús está diciendo, ¿verdad?, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué está diciendo Jesús? Él vino para establecer el reino de Dios. Él vino para destruir toda obra del diablo. Él vino para tomar posesión, ¿verdad?, incluso del hombre fuerte. Aquí está hablando de Satanás, del hombre fuerte que estaba en una posición de holgura, en una posición donde nadie le estaba diciendo, porque él tenía el control, ¿verdad? Así lo dice la palabra, él es el príncipe de este mundo. Pero cuando Jesús viene, él toma todas las cosas. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer. El reino de Dios se establece a través de nosotros. Y sabes, tú y yo vivimos en un mundo físico, pero también en un mundo espiritual. Y la palabra de Dios me enseña y me da 2 mandamientos. Tienes que levantarte y tienes que resplandecer. Tienes que entender que Dios nos ha llamado para avanzar en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sabes? Eso es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, rápidamente quiero mencionar que vemos cómo cada vez que Dios hablaba a hombres en la Biblia, les hablaba sobre tomar territorio, sobre poseer territorio, sobre avanzar en su vida. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu tierra, a una casa, a un lugar, a una tierra que yo te voy a mostrar.
a una tierra en donde tú vas a llegar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Entonces Dios le está diciendo a Abraham, yo quiero que tú salgas de la comodidad, levántate y posee territorio que yo te voy a dar. Por ejemplo, también en el caso de José el soñador, este joven que fue vendido por sus hermanos, cuando él finalmente llegó a tener grandeza, ¿verdad? Cuando fue el segundo después de Faraón, cuando él fue establecido a causa de la gracia que tuvo por Dios, dice que Faraón, en Génesis capítulo 41, versículo 41, dice que entonces Faraón le dijo a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sobre toda la tierra de Egipto. Y José tenía autoridad sobre todo el territorio, sobre toda la tierra de Egipto. Capítulo 41 en el verso 46 dice, y era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Dice, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces tú puedes encontrar en el Antiguo Testamento hombres que se levantaron y poseyeron territorio físico, porque el territorio en ese tiempo, bueno, y actualmente también, ¿verdad? Pero tener territorio es sinónimo de grandeza, de influencia, de autoridad, de poder, de logro. Entonces tú puedes ver cómo en la Biblia Dios da territorio a sus hijos. Aun cuando José está ahí, ¿verdad? Segundo después de Faraón, llegan sus hermanos y llega su padre. Y dice la palabra que José, con la autoridad que tenía, les dio la mejor tierra a sus hermanos. La tierra de Gosén, la mejor tierra para que ellos pudieran vivir, ¿verdad? Donde ellos pudieran estar. ¿Y qué digamos de Josué? El libro de Josué. Es un libro de guerra, es un libro de batalla, es un libro donde Dios le dice a Josué, toda la tierra que está delante, la tierra de Canaán, es tuya y tú la tienes que poseer. Entonces está hablando de tomar territorio, está tomando de avanzar y de caminar. Y tú conoces las historias de Josué, ¿verdad? Historias apasionantes, donde habla cómo fueron tomando territorio. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque todo esto que vemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Dios quiere que tú y yo ahora podamos vivir. Tener una mentalidad, tener una visión de levantarnos y resplandecer. Es decir, donde Dios quiere que nosotros establezcamos el reino de Dios alrededor de donde nos encontramos. Dios quiere que tú seas bendición. Dios quiere que tu vida sea la que se levante y tú seas punta de lanza para bendecir a tu familia, para bendecir tu casa, tu trabajo, tu negocio. Yo no sé cuál es la circunstancia por la que tú te estás encontrando. Cuando la Biblia nos dice, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y tú conoces esa escritura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes? Nos habla de que estamos en una batalla espiritual, en una lucha espiritual. Pero muchos lo han tomado solamente como en un sentido de estar peleando de quién va a ganar, si Satanás está contra mí o estoy luchando. No, hermano, yo lo quiero hoy tomar como que Dios quiere que tú puedas levantarte en tu vida, que tú puedas poseer territorio espiritual, que tú puedas ser bendición en donde estás. Pero a veces nosotros nos conformamos con las situaciones que estamos pasando. Yo quiero hacerte algunas preguntas. En donde tú habitas, en donde tú estás, ¿hay violencia? ¿Hay drogadicción? ¿Hay muertes? ¿Hay brujería? ¿Hay promiscuidad sexual? ¿Hay problemas matrimoniales o familiares? En donde tú te encuentras, piensa por un momento tu entorno donde vives, tu entorno donde caminas, tu entorno donde estás. ¿Cuál es el impacto que yo tengo que hacer en ese entorno?
Porque la palabra de Dios me enseña, levántate y resplandece. Yo tengo que entender que mi lucha no es contra carne y sangre. Y yo lo que tengo que hacer es hacer cosas diferentes. Caminar en el propósito que Dios tiene en mi vida para poder impactar, para poder golpear, por llamarlo así, esos terrenos espirituales y que la luz del evangelio resplandezca. Para que la palabra del Señor traiga vida en medio de las personas y de las familias donde yo estoy viviendo. ¿Sabes? A veces nosotros tomamos actitudes pasivas en nuestra vida. Y esas actitudes pasivas es, bueno, pues tengo problemas. Mi matrimonio está mal. Mis hijos están mal. Ya no tengo trabajo. Mi negocio está mal. O sea, situaciones que nos golpean, situaciones que de alguna manera estamos pasando y no hacemos nada para que cambie. Nos quedamos conformes. Y es más, las cosas cada vez están peor y decimos, bueno, pues... Y sabes, el que no se levanta y el que no resplandece, no va a ver la gloria de Dios en su vida. Porque sabes, vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo donde la oscuridad, el pecado y la maldad nos quieren absorber. Si Dios nos ha llamado para hacer luz, si Dios nos ha llamado para hacer bendición, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que tomar las armas espirituales. Mira, hoy por ejemplo, ¿verdad? Venimos a orar, venimos a buscar al Señor. No es un rito religioso. La oración no es solo para llenar un programa o solo cuando tenemos necesidad. Oramos porque venimos y creemos que Dios escucha lo que le pedimos. Y sabes, Señor, yo creo que tú tienes el control y que tú vas a cambiar mis circunstancias. Y a lo mejor en el ambiente o en el contexto donde tú estás viviendo hay ambientes de muerte, hay ambientes de droga, hay ambientes de, no lo sé, de promiscuidad, hay ambientes de incredulidad. Pero ahí es donde Dios te ha llamado para hacer luz. Ahí es donde Dios nos ha llamado para hacer bendición. Ahí es donde tú tienes que predicar el evangelio. Y la gente de tu alrededor debe de ver que tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Entonces tú tienes que levantarte. Mira, Jesús le dice a Pedro esta palabra en Mateo capítulo 16, versículo 18. Cuando le está diciendo Pedro, Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Jesús es la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra la iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Jesucristo? Amén. Entonces las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra que Jesús le está dando a Pedro también es una palabra que tú y yo podemos tomar, porque sabes, desde la dimensión física o material en la que vivimos, nosotros podemos impactar en la dimensión espiritual. Y podemos nosotros ver cómo Dios establece su reino e impactar las huestes de maldad y impactar lo que está pasando, la oscuridad, las tinieblas que hay en este mundo, en el campo donde Dios te ha llevado para que tú seas luz y seas bendición. Dios quiere que nos levantemos, no nos quedemos conformes con lo que estamos viviendo, porque sabes, a veces como creyentes nosotros podemos ser engañados con la sutileza del enemigo, con la sutileza del adversario, donde te hace de ver y decir, bueno, pues no pasa nada, pues ya ni modo. Entonces te estás hundiendo y la oscuridad, el pecado, la maldad, ¿verdad? Tu familia tiene problemas, tu matrimonio tiene problemas, en tu trabajo las cosas no funcionan, te sientes mal, estás ansioso, tienes temores, caminas con incredulidad, y en lugar de que tomes acciones, en lugar de que te levantes y rompas con eso, te conformas.
Sabes, en mi vida yo he probado cómo muchas veces de repente llegan momentos donde hay temores, donde hay angustias, donde yo sé que las cosas no están funcionando, donde yo me siento aún en mi vida espiritual o en mis relaciones, ¿verdad? En la familia, que las cosas no son como deberían de ser. Y sabes, lo que yo hago es hacer algo, o sea, no me conformo así. Y a veces tengo que hacer altos. Me ha tocado, incluso manejando, a veces tengo que detenerme en el carro y ponerme a orar. Me ha tocado momentos donde he tenido que irme a mi cuarto y ponerme a orar, leer la palabra y hacer cambios. Porque yo no voy a permitir que el temor, la oscuridad, las circunstancias en mi vida me gobiernen. Entonces Dios quiere que nosotros nos levantemos. Esta palabra que Dios quiere hoy traer a tu vida no es una palabra solamente para levantarnos cuando las cosas están mal, sino también cuando todo está bien. Levántate para establecer el reino de Dios. Levántate para hacer bendición a los que están a tu alrededor, la gente que está a tu alrededor. Por ejemplo, tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, tu escuela. ¿Tú has impactado tu entorno? ¿Tú has sido de bendición a los que están alrededor tuyo? ¿O ellos son los que te están influenciando? Y Dios quiere que tú y yo podamos ser bendición. ¿Sabes? Nosotros hace como 7 años más o menos nos cambiamos de domicilio a un lugar donde no conocíamos a nadie. Y cuando llegamos a ese lugar, nuestro deseo era compartir el evangelio. Y sabes, nosotros compartimos el evangelio. Bueno, mi esposa sí lo hace muy abiertamente, pero la manera en que hemos compartido es simplemente siendo lo que somos. Y los vecinos empiezan a darse cuenta quiénes somos. Y sabes, hoy ya hemos ganado varias familias alrededor que conocen de Jesucristo. Porque sabes, Dios quiere que donde tú te muevas impactes tu entorno. Y sabes, eso tiene que ver con que las tinieblas retroceden. O sea, en lo espiritual, ¿qué sucede? Que esas familias estaban siendo gobernadas por las tinieblas, por el mal, pero cuando tú estableces el reino, entonces las tinieblas retroceden. Porque la luz alumbra y Dios te ha llamado para ser luz. Y cuando tienes a Cristo, eres luz. Entonces Dios quiere que nosotros nos levantemos. Amada iglesia, Dios quiere que nosotros podamos tomar la autoridad que Jesucristo nos ha dado. Dios quiere que nosotros nos levantemos y podamos ser bendición alrededor. Yo no sé cuál es tu circunstancia, ¿verdad? En estos tiempos donde a lo mejor más oscuridad está viendo en el mundo. Y hablo acerca del pecado, pero también hablo del ambiente de temor, del ambiente de angustia, del ambiente de incertidumbre, del ambiente de zozobra por todo lo que estamos viviendo. Tú puedes oír las noticias, tú puedes ver los periódicos y todo lo que la gente de las televisiones comentan. Todo está mal, todo está mal. La economía, las finanzas, la política, la sociedad. Y la verdad es que sí, muchas cosas están mal. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero amada iglesia, Dios quiere que tú y yo podamos levantarnos. Dios quiere que tú y yo podamos mirar a Él y creer que Dios quiere que tú y yo marquemos una diferencia. Yo no puedo cambiar el mundo. Yo ni siquiera puedo cambiar esta delegación o toda esta colonia. Y no lo pretendo hacer. Pero yo sí puedo cambiar mi entorno. Yo sí puedo cambiar mi familia. Yo sí puedo cambiar el corazón de los que están cerca de mí. Yo puedo influenciar y yo puedo tener un entorno de luz, de bendición, de resplandecer. Y yo puedo entender cuando las cosas no están funcionando. Y esta noche, iglesia que estás aquí, iglesia que nos miras en tu hogar, yo quiero decirte que Dios desea que tú te levantes, que tú puedas resplandecer. 2 mandamientos que Dios nos está dando. Pero uno, tú tienes que hacerlo. El otro es en consecuencia cuando tú le crees a Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15 en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió, dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Jesús, cuando murió en la cruz,
No solamente nos dio vida eterna, no solamente perdonó nuestros pecados, sino también Él derrotó al adversario. Satanás está derrotado. Cuando te hablo de una lucha espiritual, a veces creemos que es una lucha entre el bien y el mal, no como el yin y el yang, ¿no? Como que a ver quién gana, el bueno o el malo. Y a veces estamos como que fuercitas, ¿no? A ver si yo le pongo, yo oro y Dios a lo mejor me ayuda porque el diablo tiene más fuerza que no. No, mira, la Biblia dice que Satanás ya está derrotado, que Jesucristo ya venció a Satanás. Entonces, ¿qué tengo que entender cuando hablo de una guerra espiritual o de una lucha espiritual? De que yo debo de establecer el reino de Dios, de que Dios me ha llamado para hacer luz, Dios me ha llamado para hacer bendición, que donde yo me paro, yo soy bendición. Donde yo me paro o donde Dios me coloca, es territorio que yo puedo ser bendición. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros seamos luz. En estos días estaba viendo un programa de televisión y unos artistas que no son cristianos, pero ellos de repente estaban en una plática y entonces mencionaron algunas palabras del evangelio, palabras de Jesús. Dijeron, y ahora ya eres cristiano, dijeron, entre ellos jugando, ya eres cristiano, ya vas a ser pastor, seguramente ya vas a ser como Jesús. Pero en un tono de burla, de juego, de broma. Y cuando yo lo escuché me impactó y yo pensé, wow, esos jóvenes, esas personas han oído del evangelio. Saben lo que es un pastor, saben lo que es el cristianismo, saben lo que es el evangelio. Alguien en ese medio les ha predicado el evangelio. Que ellos no han querido creer, que ellos no han querido aceptarlo y se burlan. Pero yo estoy seguro que lo que dijeron expresa un conocimiento que en algún momento ellos a lo mejor incluso llegaron a algún lugar, alguna iglesia o algún lugar para oír del evangelio. Y entonces yo pensaba y decía, wow, esas personas, esos muchachos fueron impactados por alguien que en ese entorno se mueve, ¿me explico? Que en ese entorno artístico se mueve y que no tiene temor de ser luz y de hablar del evangelio. Hermano, yo no voy a predicarle a esas personas porque no tengo esa influencia, no puedo llegar a ellos, ni siquiera tengo manera, ¿verdad?, de entrar a ese medio artístico. Pero yo tengo áreas donde Dios quiere que yo me levante y resplandezca. Y tiene que empezar primero por mí, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi casa. Y entonces ahí es donde Dios quiere que no me conforme. Donde si tengo problemas o donde si hay circunstancias que sé que no están bien, no me puedo conformar. No me puedo quedar a gusto, ¿verdad?, en una actitud, por ejemplo, de temor, o en una actitud de angustia en mi vida, o de incertidumbre. Me tengo que levantar y tengo que creer que Dios tiene el control. Y no es fácil, y te voy a decir que todos luchamos con cosas, porque a veces llegan temores a nuestra vida, o a veces llegan situaciones donde uno tiene angustias o problemas. Pero la palabra de Dios me enseña a mí, Ernesto, yo soy responsable de levantarme, de hacer algo diferente. Y de resplandecer. ¿Por qué? Porque las tinieblas y la oscuridad están sobre esta tierra, sobre este mundo. Porque vivimos en un mundo que cada vez más la oscuridad, las tinieblas están manifestándose, porque siempre han estado, pero se están manifestando de manera más abierta, más palpable, más no sé cómo decirlo, más oscuro, ¿no? Pero la iglesia tiene que levantarse. Y amado hermano, yo quiero invitarte para que hoy puedas tomar el territorio
que tu adversario quiere quitarte o te ha quitado, o el territorio que Dios quiere darte, que lo tomes. Y es que establezcas el reino de Dios en tu vida. Que establezcas el reino de Dios en esas áreas a lo mejor de pecado. ¿Sabes? Es tomar territorio en tu propia vida. Tomar territorio tiene que ver con hacer cambios, hábitos espirituales. Toma territorio. Toma territorio. Y entonces verás que la gloria de Dios va a venir sobre tu vida. Quiero terminar nuevamente tomando esta escritura de Isaías 60. ¿Por qué aquí tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, iglesia, sobre ti y sobre ti que no estás mirando en tu casa, sobre ti, sobre mí amanecerá Jehová. ¿Cuántos dicen sobre mí? Sobre mí amanecerá Jehová. Sobre mí vendrá esa bendición de parte de Dios. Sobre mí, porque yo soy hijo de Dios, sobre mí resplandecerá o amanecerá el Señor, y sobre mí será vista la gloria de Dios. La palabra de Dios esta noche es que tú te levantes. La palabra de Dios es que tú no te conformes a las cosas que a lo mejor sabes que están ahí, y tienes que poseer territorio, tienes que avanzar. Tienes que luchar a lo mejor por cuestiones de corazón o de exteriores, tu familia, tu trabajo, pero no te quedes ahí. Señor, estamos esta noche delante de ti, vamos a orar. Cierra tus ojos, amada iglesia. Hermano que nos miras desde tu casa, cierra tus ojos esta noche. No quiero que solo sean palabras que puedes oír y digas amén, gloria a Dios. Quiero que sea una realidad en tu vida. Quiero que creas que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere que tomes territorio, que Dios quiere que te extiendas, que Dios quiere que te levantes, que Dios quiere que mires las promesas que Él te ha dado. Él las va a cumplir. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Sí, Señor, estamos viviendo en un tiempo de tanta incertidumbre, Señor, como todo este año, 9 meses de incertidumbre, 9 meses, Señor, donde hemos vivido lo que nunca imaginamos, Señor, lo que nunca creímos o sabíamos o teníamos un antecedente de cómo iba a ser este tiempo. Señor, sí, en cierta manera, Padre, gracias porque tú has estado con nosotros siempre, porque tú has cuidado nuestras vidas, Señor, porque a pesar de las cosas que hemos vivido, Señor, tú estás con nosotros. Pero Dios, yo te pido por tu iglesia, yo te pido por mi propia vida, Señor, yo decido tomar este mandamiento y decidir hacer lo que tengo que hacer. Levantarme, Señor, levantarme de mi pasividad, levantarme de mi estándar, levantarme, Señor, de mi conformismo, levantarme, Señor, de lo que simplemente no se ha hecho diferente. Señor, levantarme y tomar el territorio y creer a tu palabra y creer a tus promesas, Señor. Y yo te pido que si en medio de tu iglesia hoy, hermanos que nos están mirando, hay temor, hay angustia, Señor, hay en sus vidas, Señor, un espíritu de muerte, de depresión, de tristeza, en el nombre de Jesús, Señor, sea reprendido, sea quebrantada toda obra del diablo, Señor, que nuestra mente sea renovada, Señor, que nuestra vida pueda caminar en base a tus promesas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú quebrantes todo yugo, Señor, situaciones donde el diablo ha venido para robar, para destruir, para dividir,
dividir, hogares destruidos, familias que están siendo quebrantadas, Señor, matrimonios que ya se acostumbraron a estar lejos el uno del otro, o que a lo mejor, Señor, sus relaciones se han quebrado, se ha ido el esposo incluso a lo mejor de casa, Señor, y estamos conformes diciendo, bueno, pues ya pasó, así tiene que ser. Señor, que nos levantemos, no para hacer algo, sino simplemente para levantarnos nosotros, Señor, y buscar tu rostro, y clamar por nuestros hijos, y clamar por nuestra esposa, nuestro esposo, y clamar, Señor, por el futuro de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes. Hermano, levántate esta noche. Levántate esta noche. Y yo te invito para que también tú puedas resplandecer. Y la manera de resplandecer, quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús, Señor Jesús, sé la luz en mi vida, porque yo no puedo dar luz propia. Señor Jesús, sé luz en mi vida. Señor Jesús, sé luz en mí. Señor Jesús, alumbra mi vida para que yo pueda reflejar la luz, Dios. No tengo luz propia, pero sí te tengo a ti, Señor, donde yo puedo ser bendición en mi entorno, en mi familia, en el trabajo, en la escuela. Señor, yo te lo pido. Y aún si hay alguien hoy que viene por primera vez, es la gran oportunidad que Dios hoy te da. Sabes, no es una coincidencia que hoy estés aquí. Jesús quiere tener esa relación contigo. Él quiere alumbrar la oscuridad que hay en tu corazón, porque sin Jesús nuestro corazón hay oscuridad. Sin Jesús no hay luz y no sabemos, caminamos a tientas, caminamos en oscuridad. Pero hoy Él quiere darte la oportunidad de que tú le reconozcas como Señor y Salvador. Y si tú nos estás escuchando también desde tu casa o desde algún dispositivo por primera vez, yo te invito a que le digas a Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón. Señor Jesús, alumbra mi vida. Señor Jesús, perdóname por todo pecado. Perdóname por toda ofensa. Y hoy te reconozco como mi Señor, como el Salvador de mi vida. Señor, alumbra mi corazón, alumbra mi vida. Señor, porque si tú me alumbras, yo podré ver el camino por el que debo caminar. Señor, y si tú me alumbras, llegará el momento donde podré alumbrar a otros, Señor. Y te pido que tú nos bendigas. Gracias por esta palabra. Iglesia, amada iglesia, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Toma acciones en tu vida y que sea Jesucristo el que te haga ser bendición. Y toma el territorio que Él te ha dado o que Él quiere que puedas tomar para que puedas ver la gloria del Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén, Señor. Da un aplauso fuerte al Señor y toma esta palabra en tu vida. Y hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.